Hello, everybody. My name is Kurt Barnhart. I'm the Editor-in-Chief for Fertility and Sterility, and welcome to a Fertility and Sterility-sponsored Journal Club Global. It's a privilege for me to be in attendance here in Acapulco, Mexico, for the 59th Congreso Mexicano de Medicina de Reproducción. It's been a wonderful meeting, and we have a wonderful journal club scheduled for you. Given the proximity of this Congress to our Latin American friends and to honor the Congreso Mexicano, we are going to conduct the majority of this Journal Club Global in Spanish. And I have a wonderful co-host, Dr. Ricardo Loret de Mola, who will be helping us with the translation, the introductions, and the content matter. However, you will be seeing me because I'm honored again that the topic we'll be discussing is actually one of the papers that I personally have published in Fertility and Sterility. With that introduction, again, thank you for attending this live event, streaming around the world, as well as to the participants in this meeting, and we'll get started. Ricardo. Thank you, Kurt, and thank you for honoring us to have Fertility and Sterility Global here in Mexico for this meeting. Vamos a cambiar ahora a castellano. Es un placer el que estén todos ustedes con nosotros. Es un placer tener al editor de la revista, el Dr. Kurt Barnhart, aquí con nosotros, y vamos a tener la oportunidad de poderle hacer preguntas directamente del estudio que él publicó recientemente en la revista. Quiero presentarles a todos ustedes a nuestro panel que va a discutir el artículo, la doctora Gabriela García Jiménez, el doctor Armando Miguel Roque Sánchez, la doctora Marta Luna Rojas, el doctor Carlos Salazar López Ortiz, el presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Reproducción, el doctor Álvaro Santibáñez Morales, y aquí su servidor, el Ricardo Loret de Mola. Muchas gracias. Les voy a pedir la primera transparencia. Vamos a hablar de este artículo que fue publicado este año en la revista Fertility and Sterility, que es la transferencia de embriones fresco versus congelado, un nuevo abordaje para minimizar las limitaciones en investigación clínica al utilizar datos de vigilancia nacional. El objetivo del estudio fue el analizar los beneficios de la transferencia electiva de un embrión congelado contra un embrión fresco, utilizando métodos tradicionales y novedosos para controlar factores de confusión en el estudio, porque este fue un estudio, de nuevo, retrospectivo, de corte, utilizando datos del Sistema Nacional de Medicina Reproductiva en los Estados Unidos. Las pacientes fueron 44,750 mujeres entre los 20 y los 35 años en su primer fertilización in vitro entre el 2016 y el 2017, con transferencia electiva de un embrión único en fresco y congelado. Estas pacientes todas tenían que tener cuando menos 4 embriones para congelar para ser partícipes en el estudio. Le pido la siguiente. Los resultados del estudio eran ver la tasa de nacido vivo único y los resultados secundarios eran las tasas de nacido vivo totales, gemelar, embarazo clínico, aborto, bioquímico y ectópico, así como también la edad gestacional, peso y pequeño para la edad gestacional. Los resultados indican que los grupos de embrión fresco o congelado fueron comparables. Las mujeres de corte congelados generaron más embriones. Nacido vivo fresco versus congelado fue el 48.8 contra el 51.4%, que hace una diferencia no significativa. Un novedoso modelo dinámico confirmó que la probabilidad de un nacido vivo por ciclo no fue diferente entre los grupos. Como conclusión del estudio, este estudio retrospectivo de corte con transferencia de embrión único fresco contra congelado, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de nacido vivo. Un novedoso modelo dinámico de análisis fue presentado en este estudio como sustituto de la fertilidad inherente de las pacientes
y esto se logra utilizando múltiples ciclos de fertilización in vitro en la misma mujer como marcador subrogado de fertilidad. Esto ofrece una perspectiva novedosa y complementaria para valorar intervenciones utilizando bancos de datos de vigilancia nacionales en los diferentes países. De nuevo, muchas gracias y vamos a iniciar nuestra discusión. Doctor Santibáñez, sus comentarios, su sentir del estudio. Gracias, doctor. Bien, pues un gusto estar con el doctor Bernhardt y con ustedes en este novedoso Journal Club que estamos desarrollando aquí on-site en el Congreso de la Asociación. El artículo me pareció bastante interesante. Es un artículo que revisa este tema de la transferencia diferida como primera opción, que en lo personal, desde que se empezó a generalizar por ahí del 2016-17 en México, pues yo también fui muy adepto. Pero quizás una de las cosas que me da mucho la atención del artículo fue el por qué seleccionar este tipo de población de tan buen pronóstico reproductivo, pero a la vez tan mal pronóstico para una transferencia en fresco, porque al tener este grupo de pacientes tan jóvenes, pues era muy probable que aunque no hubiéramos tenido este tema de la transferencia diferida tan recientemente impulsada, sean pacientes candidatas a diferir la transferencia. Entonces ahí es donde un poco creo que siento que se me vuelve un poco difícil tratar de no creerle tan fuertemente como lo tenía yo en mi pensamiento a la transferencia diferida, pero es muy interesante sobre todo el modelo de análisis, este modelo dinámico de este como le llamaba en inglés, el fertilidad inherente. The inherent fertility, está muy interesante, muy interesante, y creo que es algo que hay que buscar quizás integrar en otros análisis. Así que bueno, es un poco el comentario que yo quería hacer. Muchas gracias, doctor Salazar. ¿Su impresión del artículo? Sí, coincido con el comentario de Álvaro. La hipótesis planteada es que la tasa de embarazo mejora con la transferencia diferida cuando hay una estimulación exagerada. Sin embargo, los números, como ya se mencionaron, pues no dan una significancia que sea contundente para tal conducta. Y por otro lado, los resultados están limitados a casos de buen pronóstico, es decir, como ya se mencionó, seguramente el propósito del estudio fue poder ajustar todos estos valores y de tener unos resultados robustos para poder comentar a este respecto. Y esto es lo que me llama la atención. Y plantearía yo una pregunta: ¿qué pasaría en casos donde el pronóstico no es tan bueno y finalmente tener estos datos de sostén para poder aplicarlo a esas situaciones especiales? Y por último, ya que está todo esto, entonces poderlo comparar con nuestros propios resultados a través de la experiencia que tenemos con Red Lara, por ejemplo, o con el resto de América Latina, para entonces empatar todos estos resultados que pudieran tener un provecho especial en esta revisión, que a mi consideración es muy buena, limitada, que seguramente ya nos comentará el doctor Cort al respecto, pero creo que el objetivo es justamente tener datos robustos. Muchas gracias, doctor. Doctora García Jiménez, ¿cuál es su impresión del artículo y sus comentarios? Sí, muchas gracias. Pues coincido también con los doctores. Este artículo me parece muy interesante porque viene a explicarnos lo que otros también habían comentado, de que no es congelar a todos, ¿no?, sino que hay ciertos grupos de pacientes en donde se van a beneficiar, y por lo visto y por lo que está en este artículo, pues los que tienen este muy buen pronóstico no se van a beneficiar de congelar, porque al final la tasa de embarazo fue la misma. Entonces eso es como algo ya contundente que nos explica con todo este modelo estadístico tan actual y tan novedoso, eso. Y por otra parte sí es cierto que tiene debilidades que lo comentan,
que al ser un estudio retrospectivo, hay muchos datos faltantes. Uno que para mí es muy importante es que no establece si se congelaron en día 3, o sea, asumen que todos se congelaron, se vitrificaron en día 5, o sea, que todos fueron en estado blastocisto. Entonces, en realidad, pues hay mucha diferencia entre transferir después en un día 3 que en un día 5. Entonces, ciertos datos sí siguen sí siguen faltando. Sin embargo, insisto, puede ser interesante en el sentido de seleccionar la información, la transferencia en congelado para cierto tipo de pacientes. Muchas gracias, doctora. Doctor Roque Sánchez, ¿su impresión del artículo? Sí, gracias. Bueno, igual, nuevamente coincido con todos los demás, pero en particular a mí me gustó justo el abordaje que se hace en cuanto a este concepto de fertilidad inherente versus el análisis clásico, porque sí es cierto, o sea, si uno quisiera darle respuesta a una paciente que nos pregunta, bueno, tengo un solo embrión, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Lo transfiero en fresco o lo transfiero en diferido? En relación a cuál va a ser la mejor posibilidad de éxito. Imaginen ese escenario con una sola paciente. Entonces, la única forma de hacerlo, o tener los datos contundentes, es hacer un ensayo clínico aleatorizado. Y el artículo lo comenta perfecto. Solo hay un artículo que cita en China, que desde mi particular punto de vista es perfecto en ese escenario, en el número de pacientes, etcétera, y cómo aleatorizan en el primer ciclo hacia transferencia en fresco o hacia transferencia diferido. Porque a priori, nosotros cuando tenemos una paciente, por ejemplo, tiene una carga folicular alta, una antimuleriana alta, nosotros a lo mejor desde el principio ya estamos sabiendo que esa paciente en particular ni siquiera vamos a considerar hacer una transferencia en fresco. Vamos a disparar con agonista, vamos a hacer un ciclo de frisol, pero ya sesgamos nuestra población y nuestro estudio hacia si caen muchas pacientes de ese buen pronóstico como las que están en este artículo en ese lado de la balanza, lo más probable es que nuestros datos estén sesgados y a lo mejor vamos a sesgar nuestro beneficio hacia transferencia de embriones diferidos. Pero eso en particular no nos da la respuesta para lo que tiene mi paciente. Mi paciente en particular, un embrión, lo transfiero en fresco o lo transfiero diferido y pues vamos a ver si este surrogado de ese ensayo clínico aleatorizado es suficiente como para dar respuesta a esa paciente. Muchas gracias, doctor. Doctora Luna, ¿cuál es su impresión del artículo? Gracias. Coincido con todos mis compañeros. Creo que aquí algo que vale mucho la pena mencionar es la metodología del estudio, del artículo, porque a diferencia de lo que estamos acostumbrados, medicina basada en evidencia, estudios aleatorizados controlados, en este estudio la información obtenida se tomó de la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Técnicas de Reproducción Asistida, de la CDC. Entonces, se recuperaron todos los casos sin considerar criterios de exclusión y de inclusión, a diferencia de lo que pasa en los estudios aleatorizados, donde sí tomamos nuestra población, eliminando ciertas variables o factores que pudieran sesgar resultados. Aquí no. Entonces, recuperan toda esta información y fueron reduciendo el perfil de las pacientes hasta tener el grupo de pacientes con buen pronóstico, como ya se mencionó, y luego a ese grupo de pacientes se les aplicaron estos modelos de regresión y este puntaje de propensidad para tratar de equiparar el grupo de pacientes, lo que conocemos en la actualidad como real world data, ¿no? Es información real que realmente tiene más aplicabilidad para nosotros los clínicos. El artículo hace mención de que lamentablemente por cuestiones económicas, por cuestiones de apoyo gubernamentales, los estudios aleatorizados controlados son difíciles de implementar a nivel mundial, más en un país como el nuestro. Entonces, el apoyarnos con una base de datos tan extensa como esta, pues nos permite ir evaluando los resultados, inclusive dentro del grupo de pacientes que se analizaron, fueron filtrando esas pacientes y fueron reportando resultados. A ver, ¿cómo le va a un grupo de pacientes que sea joven, que se transfiera en fresco, que esté sometida al primer ciclo de fertilización in vitro con transferencia en fresco? Pues si se transfiere en fresco versus congelado, esos son los resultados. Pero ¿qué pasa si aún filtramos más ese grupo de población y incluimos únicamente pacientes que han recibido un solo embrión en cada una de estas respectivas transferencias? Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo
pues la selección de pacientes y la metodología implementada pues nos permite obtener estos resultados que quizás sí tengan más aplicabilidad por lo que hacemos día con día. Muchas gracias, doctora. Yo quería hacer una pregunta al doctor Barnhart sobre el estudio. Se habla de la fertilidad inherente, que es la probabilidad de alcanzar algún día un embarazo en una paciente. Pero ¿realmente podemos decir que esta estadística puede realmente medir la fertilidad inherente, ya que pues tendrías que hacer PGTA en todos los embriones para eliminar el efecto del embrión y poder decir que es solamente un efecto materno? Kurt, I was wondering how you came up with the inherent fertility concept, because to be able to really be able to say that it's only the mom's effect on fertility what you're measuring, you would have to eliminate theoretically all the abnormal embryos through PGTA to be able to come to that conclusion. So can you tell us a little bit more how you came up with that type of statistic? Thank you. I would love to address some of the comments that I heard, but given my limited ability to understand all of them, we'll start with this, and please ask me questions as we go. I will start to say that there were three objectives of the study. The first one was to demonstrate that you could reenact a randomized controlled trial using population data, recognizing how difficult it is to do a randomized trial. If we can use existing data, we might be able to interrogate with greater questions, and we chose this topic. However, to do that, we have to understand that randomization would make the two groups equal. In real life, the two groups may not be equal because we treat our patients based on our assumptions, which are often correct. This patient is better prognosis than that patient. So to address that factor, we said, let's look at the data after their transfer. Because many women, we looked at this transfer as the index, but many women had a second transfer or a second cycle or a third cycle. So we could use that data to predict how fertile the woman was at the time we did her transfer in the past. That's the concept of inherent fertility. In other words, we can look forward because the databases are linked to say this group of patients were fertile, they got pregnant. This group of patients, no matter how many transfers they had, were not. They had less fertility. So see if we can get a discussion if I said that clearly, and I'd be happy to describe more. Muchas gracias. De nuevo, el doctor nos explica que la idea del estudio es el poder predecir a futuro utilizando la misma paciente como su mismo control al haber múltiples ciclos que están puestos en el banco de datos, y uno puede predecir basado en el número de ciclos cuál es la fertilidad inherente de esa paciente. Yo tengo una curiosidad, no sé quién quiera tomar esta pregunta. Las pacientes que se transfirieron en Fresco tuvieron una tasa de embarazo ectópico más alta que las pacientes en congelado, y fue significativo. No sé si alguno de ustedes tenga una teoría de por qué pasó esto. I think your question was, we found that there was a higher rate of ectopic pregnancy in those that were transferred fresh as opposed to frozen. That was not the primary idea of the paper, but it was an interesting finding and actually has been demonstrated in other trials. Perhaps the theory is that the uterus has greater contractility, greater mobility of the embryo after the transfer in a fresh cycle than in a relatively quiet, even hormoned frozen cycle. The transfer should be the same, the technique should be the same, so it must be the condition of the uterus and the motility at the time of a fresh cycle. El doctor opina que puede ser que en la transferencia en fresco el útero tiene más hipercontractilidad basado en el punto en el que estaba. En cambio, la transferencia en congelado, el útero está muy callado, muy tranquilo, y hay mucho control de las hormonas, y probablemente
haya menos contractilidad uterina y de hecho esto ha sido demostrado en otros estudios parecidos a este. Sí, y sumado a esto, pues el proceso inflamatorio que se despierta por la misma punción, por todos los fenómenos de inflamación que hay al momento de hacer la captura, creo que es parte de una de las explicaciones del por qué puede comportarse de esa manera la implantación hacia el lugar no adecuado, quizá por esa hipermovilidad o hipermotilidad del miometrio, pero por otro lado también estamos teniendo ahí un fenómeno inflamatorio por el trauma en sí. Entonces creo que eso puede ser una de las razones. ¿Algún otro comentario? Otra cosa que me llamó la atención del estudio fue el índice de masa corporal de las pacientes. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en la audiencia podemos decir que no tenemos pacientes con el índice de masa corporal en el estudio. Eran pacientes muy delgadas todas. El promedio de índice de masa corporal era abajo de 25. Me llamó la atención cómo fue que eso sucedió y cómo llegamos a esos datos. The body mass index was very low in this population, which is completely different to the population you see in Latin America. Any idea how that group got sort of self-selected in some ways? This data was the data from the Centers for Disease Control and Prevention, the CDC data, not directly from the SART, although they overlap considerably. I think that represents the BMI from the majority of women undergoing IVF in the United States. But I think this is a theory. I think it's as we purposely moved to good prognosis patients, the more we moved toward good prognosis patients, I think we were moving towards a lower BMI as part of that selection. I heard, if I may, I heard many comments about this paper was about good prognosis. That was on purpose because we were trying to replicate the randomized trial. And if you did not restrict it to good prognosis, you had the term called confounding by indication. Clinicians were freezing because the patient had good prognosis. So it looks like it's better in all people because we had decided we're only going to freeze patients of good prognosis. So to answer the question specifically, you had to only restrict it to those that had an equal chance of being frozen or not frozen. El doctor nos explica que la idea del estudio fue precisamente tener pacientes de buen pronóstico, de tal manera que probablemente las pacientes de buen pronóstico sean pacientes con un índice de masa corporal más bajo y que hubo una subselección de este grupo de pacientes porque inherentemente esas son las pacientes de buen pronóstico, que era efectivamente lo que estaban tratando de lograr con el estudio. So without the control, if we looked at all people in the CDC data, it appears frozen embryo transfer would give you a higher success. But that's a false finding because clinicians were not freezing embryos in patients that only had a few embryos or didn't have a good simulation. And therefore, those patients had a lower pregnancy rate. So it was, again, confounding, not a true finding. El doctor nos dice que el grupo de pacientes que fueron congelados, que los médicos tendemos a transferir a las pacientes de bajo pronóstico con pocos embriones, y es un sesgo en el tipo de estudios que hay en la literatura, y precisamente lo que estaban tratando de hacer es tomar las pacientes que eran verdaderamente de buen pronóstico para hacer las estadísticas y no encontrar diferencia entre los grupos. No sé si alguien tenga algún otro comentario. No, pues es justo lo que comentaba Álvaro en su intervención. Estas pacientes de buen pronóstico en donde estamos considerando el riesgo de un cuadro de hiperestimulación o que condicionamos una hiperestimulación
por la medicación. Entonces tenemos la oportunidad de decidir hacer freeze all y diferir la transferencia contra aquellas que se decidieron poner en fresco, y entonces ahí, como decíamos hace un momento, estamos comparando los datos de mujeres jóvenes que van a tener buen pronóstico, y creo que ese es el principal objetivo del estudio, como ya nos explicaba hace un momento en su intervención el doctor. De manera que esto, insisto, lo pudiéramos aplicar, traspolar y entonces poder ajustar nuestros criterios de manejo en el resto de las pacientes. Otra cosa que me llamó la atención, no sé si se fijaron ustedes, es que había más pequeños de edad gestacional al nacer en fresco comparado con congelados, que es contrario a lo que la literatura nos dice. Y de nuevo, es algo que tampoco pude entender bien del estudio. We were also wondering, there were more small for gestational age in the fresh group relative to frozen, and the data seems to be the opposite in some of the published literature. I don't know if you have an explanation for this. I don't. It again shows perhaps the bias in the literature, that when somebody finds something for the first time, it tends to get published, but sometimes that finding doesn't show up overall. And when you looked at, again, national data, many years of data, the finding that the children conceived after a frozen transfer had less small for gestational age maybe wasn't true in the real world data. El doctor no tiene una explicación al respecto. Sin embargo, él piensa que es posible que, como se publicó esto primero, de que era más frecuente encontrar los pequeños al nacer en pacientes en congelado, que se quedó la idea de que eso era la verdad, cuando en realidad, cuando ve grupos mucho más grandes de pacientes, la realidad es que no es así, pero nos quedamos con una idea equivocada al hacer estudios con un número mayor de pacientes. Y mi pregunta para todos ustedes sería, ¿esto les cambia lo que van a hacer en práctica diaria en México o en Latinoamérica? Yo quisiera escuchar la opinión de todos ustedes. ¿Esto les cambia los criterios de manejo de pacientes o no? Pues es que depende un poco la población. El problema, por ejemplo, en mi práctica es que yo no tengo pacientes de buen pronóstico, entonces la gran mayoría de los pacientes tienen que hacer PGTA y ser diferidos. Yo tenía un comentario previo a esa pregunta, que era una pregunta más bien para el doctor Bernhardt. Si cree que esta manera de hacer este artículo, el análisis, puede llegar realmente a sustituir y avanzar tan rápido tantas preguntas que tenemos sin resolver, que están pendientes clinical trials, que no se pueden hacer o no se han hecho. Tomando esta metodología, quizás se pudiera acelerar todo este tipo de respuestas que tenemos pendientes. No sé, un ejemplo sobre el time-lapse, que nunca se ha hecho este estudio donde a unos embriones solo se metan ahí versus criterios de transferencia objetivos y utilizando criterios. O sea, todo esto que siempre decimos, se necesitan más clinical trials. Usando esto, ¿podríamos realmente sustituirlos? ¿Sí será posible? I still think a randomized trial is the most persuasive evidence, and a new technology or a new test deserves a randomized trial. Having said that, we can't do a randomized trial on every question. And that's why we proposed a large data set like this. We might be able to answer some questions, but very carefully, because large data set, even like Google, can make mistakes because there is inherent bias and confounding. And that's why we tried so hard in this paper to demonstrate that you have to be very careful to remove that to be able to get a right answer. So yes, I hope we can get questions, but not every question. El doctor dice que siempre un estudio randomizado va a ser superior. Sin embargo, no podemos contestar todas las preguntas con estudios randomizados,
y estas bases de datos muy grandes nos pueden ayudar a contestar algunas preguntas, tomando en cuenta que pueden haber errores en la base de datos y en las conclusiones también, pero no se puede sustituir los estudios randomizados por este tipo de estudios y siempre van a ser superiores. Yo tengo una pregunta para el doctor Barnhart. En los resultados que reportan de los grupos de pacientes que recibieron un embrión vitrificado y un embrión en fresco, ¿hay una diferencia en el grosor endometrial? ¿El grosor endometrial de las pacientes que recibieron embriones vitrificados? O sea, en el ciclo, lo que entiendo es que el endometrio estaba en 5 milímetros, que quizás eso pudo haber condicionado a que esos casos o esos pacientes se sometieran a congelación, a vitrificación total de embriones. Es decir, creo que es una de las limitaciones también, haciendo alusión a esto de las limitantes que tienen este tipo de análisis, que no tenemos esa información concreta, como no tenemos la información de si fueron transferencias de embriones en día 3 o en día 5, o si fueron, o la indicación de la congelación total, pero sí me llamó la atención que había una diferencia significativa en cuanto al grosor del endometrio. I think the majority of your question was that there are many other factors why we might freeze an embryo that have to do with data that's not available in the data set. We couldn't tell how thick the endometrium was, we couldn't tell the pattern, we didn't know the progesterone value, all of those things. That's true. That's one of the limitations of large data sets, that we just don't have the specifics. But what we tried to do in the paper is say, if we were able to find 1 million patients and take 100,000 that are generally equal, yet got 2 different groups, those things should hopefully have evened out. That's perfection. Reality is, every time a doctor in the United States made a decision to freeze or not, they had multiple calculations in their mind, and I can't eliminate all of those. This data, do you think that is the initiation of AI for this data to apply in the future or not? Perdón. Si cree usted que todos estos datos que han investigado y documentado servirán para la inteligencia artificial en un programa que en un futuro nos pueda servir para tomar decisiones? So the question was, would this be something that artificial intelligence for AI? It depends on your definition of AI. In a sense, this was artificial intelligence because we used a computer to screen and find the patients that we thought were most alike that we could compare. But that's different than most people think of AI, which is let the computer find patterns or predictions that we wouldn't have seen. So it's using computer intelligence, but using it in a different way. Yes? Yo quisiera preguntarle al doctor si, primero, ¿por qué se decidió por los pacientes de buen pronóstico y por qué no eligieron como otro tipo de población para evaluar la ventaja o desventaja o que sea igual la transferencia de congelados, de vitrificados? Why did you choose good prognosis and not having done an analysis on, say, poor prognosis or other groups of patients? Thank you. Good question. We chose the good prognosis because we could then compare our results to a randomized trial that was of good prognosis. So we purposely chose the same criteria that trial in China chose so we could see if we got the same or different answer. I think the next step that I want to do is, could we do the analysis in poor prognosis? No one will do that trial because no one is going to randomize somebody of poor prognosis to freezing their embryo. So because we think it will cause harm.
So maybe we can do it with this data set because we can't do a randomized trial. But I haven't done it yet. Buena pregunta, pero el doctor sí quisiera hacer ese análisis, pero sería muy difícil hacer un estudio randomizado en pacientes de bajo pronóstico que estén dispuestas a congelar todos sus embriones, pero que sí es algo que él quisiera hacer en el futuro. ¿Algún otro comentario? But I can infer from this paper that if overall there was no benefit in the good prognosis, that there would be little to harm in the poor prognosis. Right? If we can use we can take the evidence and turn it around. So if it appears that it's better only in good prognosis, therefore it must appear that it's worse in low prognosis. So I'm very careful for my colleagues to say freezing the embryo is a benefit. There may be reasons to freeze the embryo, multiple reasons. We can talk about why you should, but we should not say that the innate freezing of an embryo makes it better. O sea, es importante que no pensemos que congelar de manera inherente los embriones es necesariamente mejor. Y obviamente el doctor no puede haber estado en la cabeza de cada doctor que hizo la decisión en el momento que se colectó la información en el sistema. Simplemente podemos inherir, ¿verdad?, de ciertos beneficios que pueden tener estas pacientes. ¿Podríamos utilizar esta información? En realidad esta información no nos va a ayudar para pacientes de buen pronóstico, pero ¿podría haber alguna manera de utilizar esta información para predecir qué pacientes se van a beneficiar de congelar y qué pacientes no se van a beneficiar con la congelación? So do you think that we can use this data set to be able to predict going forward who should actually be frozen or who should not based on this data set? You can reverse these findings to say we found no difference between the success rate in frozen embryo and fresh embryo transfer. So that's a very strong finding. It's okay to freeze the embryo. What it doesn't give you is extra benefit. But if the extra benefit is preventing hyperstimulation or saving the embryo because you think the uterus is not prepared or saving the embryo because there's a high progesterone, it shows you that you're doing no harm. So we should talk about when is a good time to freeze the embryo. What I want to take away is that you're telling patients, I'm doing you a favor by freezing the embryo because it's going to make it better. It's the same. There's certain circumstances that it makes sense to. Regresando a la pregunta que nos dijo Ricardo, si esta información nos va a servir para aplicarlo a nuestra práctica diaria, la respuesta es sí, por todos estos factores que hemos estado revisando. No vamos a cambiar los criterios, no vamos a cambiar nuestros procesos, pero lo que sí vamos a hacer es tomar mejores decisiones, que es justo lo que pretende este estudio en base a los resultados, teniendo las políticas perfectamente bien establecidas y conociendo la realidad para poderlo discutir con las parejas. Bueno, ¿y quiénes de ustedes están haciendo freeze all de manera inherente en sus centros? ¿Y cuál es el razonamiento que ustedes están utilizando para poder tomar esas decisiones? No sé quién quisiera tomar esta pregunta. Sí, es que justo estaba pensando eso. El estudio nos da la seguridad de poder o no congelar o vitrificar un embrión y transferirlo, pero desde mi punto de vista, nada más. Todo lo demás son indicaciones que el médico va a tomar. Por ejemplo, riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, es obvio que vamos a vitrificar. Hacer diagnóstico genético preimplantación, también es obvio que vamos a vitrificar.
Elevación prematura de progesterona, también es obvio que vamos a vitrificar. O lo que mencionaba Marta, un grosor endometrial no adecuado para una transferencia, también lo más probable es que decidamos vitrificar. Pero si quisiéramos hacer un modelo predictivo en cuanto a un algoritmo en el que nos pudiera decir en pobres respondedoras si nos conviene o no vitrificar fuera de las indicaciones contundentes de vitrificación, yo pienso que no nos deja, aunque nos da la seguridad de que podemos hacerlo. Ahora, visto de otra forma, o sea, vale la pena, por ejemplo, incrementar el time to pregnancy a una paciente vitrificando o no. O sea, el estudio no nos dice que sea mejor vitrificar. Entonces, si no nos dice que es mejor vitrificar, ¿por qué perder la oportunidad, por ejemplo, de hacer una transferencia en fresco? Y eso sería un punto de vista. El otro punto de vista es lo que nos decía el doctor. Lo que el estudio nos dice es que vitrificar, o sea, congelar, no hace daño. Exacto. Entonces, si vitrificas o congelas porque tienes una razón para hacerlo, le podemos decir a la paciente, no te preocupes, la congelación no le hace daño a tu embrión. Ese es probablemente el mejor mensaje que este grupo de buen pronóstico nos dice, pero esto no lo podemos extrapolar a las de bajo pronóstico. Cuando yo revisé el artículo, o sea, mi pensar fue justo lo que comenta Armando, porque pacientes de buen pronóstico, de 20 a 35 años, con hormonas antimullerianas normales, que producen una buena cantidad de óvulos, de primera instancia lo que yo estoy pensando cuando lo veo en la consulta, vamos a hacer congelación total. Entonces, para mí el mensaje es, en estas pacientes puede no pasar nada, puede estar bien, hacer una transferencia en fresco y acortar el tiempo a embarazarse. Entonces, este artículo, ¿cómo les ayuda a ustedes aquí en Latinoamérica, en México, para tomar decisiones? ¿Qué otra cosa nos pueden comentar para que el público nos escuche? Un factor que creo que también no hemos tomado en cuenta y que, bueno, en Latinoamérica o nosotros, o supongo que en todo el mundo es importante, es el tema económico, no solo el time to pregnancy. Y el hecho de congelar aumenta los costos. Entonces, en un centro como trabajamos o trabaja Aroa Roque, que es público, el congelar le representa un gasto no solo a la institución, a la paciente, y luego la preparación endometrial, pues otro gasto a la paciente. Entonces, creo que esto nos permite mucho el quitarnos esta quizás condena que ya teníamos un poco de estas pacientes que sabemos que muy probablemente sí las vamos a tener que congelar, pero tal vez yo sí quizás he pecado en ya irme directo a la congelada por la situación clínica y tal vez ya no hago ni el intento de medirle la progesterona, de que si veo que ella trae más de 2000 de estradiol, prefiero ya mejor no transferirla. O sea, seguir con la intención de sí transferir en fresco a estas pacientes porque no hay un beneficio, que ese es el concepto que yo creo que el artículo quiere eliminar. Este pensamiento que se generó de hay un gran beneficio en diferirle las transferencias a estas pacientes. Entonces, para mí sí hay un cambio. Y el tema económico, que creo que siempre es importante tomarlo en cuenta. Más o menos aquí en Latinoamérica, en México, ¿qué porcentaje de un ciclo en fresco cuesta un ciclo congelado? ¿Un 25% del costo, un 50%? Más o menos, ¿cuánto viene siendo el impacto económico de congelar de manera electiva cuando a lo mejor no es necesario? Como un 20-30% adicional. Un 15 a 20% de costo adicional el congelar. Interesante. Quizás un poco menos, pero es lo que sea, es algo. Y además el tiempo. Y el tiempo. Que es otro factor que no estamos hablando, el tiempo que le toma a la paciente adicional de esperar, tener la regla y volver a iniciar. Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un ciclo natural? ¿Vas a hacer un ciclo modificado? Y dependiendo de lo que hagas en tu práctica, es el tiempo que le va a tomar a la paciente llegar al siguiente ciclo. Entonces, ahí también la paciente se tiene que esperar más tiempo. Sí, sin duda, sin duda. Por eso de regreso la respuesta es sí va a tener un impacto de reestructurar decisiones. Queríamos abrir esta oportunidad para todos los miembros del público, si tuvieran alguna pregunta que hacer o algún comentario que quisieran hacer para enriquecer la discusión. Tenemos un público muy callado hoy, desgraciadamente. Tenemos un... Una de las cosas que me llaman la atención del estudio
es lo que comentaba Marta del grosor endometrial, porque es como estas cosas cuando ves muchos ciclos. Si ustedes miran el grosor endometrial en transferencias de congelados, o sea, preparado, era en promedio, a ver, espérense, me les digo porque aquí lo tengo, 5.9, es bajito. Para estar uno preparando un ciclo para transferencia, eso me llamó muchísimo la atención, la verdad, porque en los que están en fresco, pues el promedio era 7.2, será casi 2 milímetros más. Entonces llama la atención eso, ¿no? Como llama la atención, porque en teoría cuando estás transfiriendo en congelados estás preparando el endometrio y estás transfiriendo cuando el endometrio está en su mejor estado. 5.2 parece bajito. Gracias. So the question is, why were these patients transferred at 5.2 for frozen when some of them would have not necessarily transferred those patients with such a thin lining when in the fresh group the lining was much thicker? It's the data. Yeah, so what I understand is you picked up that the lining is usually thicker in a fresh transfer. I agree, right? I think that our program cycles are trying to mimic a fresh transfer and get close, but don't necessarily mimic every part of a fresh transfer. I think that's just the reality, that we don't get the endometrium as thick in a program cycle than we get in a natural. Does that matter? I don't know, because the pregnancy rates were, again, about the same. Yo un comentario acerca de esto, porque en realidad lo del grosor endometrial sigue siendo tan discutible si es importante o no. Entonces yo creo que al contrario, o sea, viéndolo desde otro punto de vista, viene a ser como un enfoque en el que tampoco es como tan importante, como de hecho hay artículos que no se tiene que cancelar transferencias aún teniendo un endometrio de 5 o 6, porque justamente está confirmando que con este endometrio de 5 o 6 milímetros se están embarazando igual que con un endometrio de 7 milímetros. Bueno, doctora, ya que estamos hablando del grosor endometrial, ¿por qué no nos dice cuáles son los criterios que usted utiliza para decidir a qué pacientes cancelar y a qué pacientes no cancelar en un ciclo congelado? ¿Del grosor endometrial? Sí, o cuáles son los criterios por los cuales usted decide cancelar un ciclo congelado. En realidad es que el grosor endometrial no alcance más allá de 5 milímetros. Si alcanza 6 milímetros, yo transfiero, yo con eso transfiero. La morfología, al contrario, si veo que tiene una morfología más hacia hiperplasia, o sea, pero si está más bien más grueso, entonces ahí sí también cancelo. Es decir, si tiene arriba de 12 milímetros y que está totalmente desestructurado, cancelo. Pero si no, y si ya confirmé de hecho que no es una hiperplasia, voy adelante. Those are very good reasons. I just wanted to state that we spend a lot of time looking at numbers to try to prognosticate our transfers. We look at the thickness, we look at many things. I'm giving you a preview. There will be a paper coming out in Fertility and Sterility very soon that says that the thickness of the endometrium does not matter, that we've been spending a lot of time measuring, yet the pregnancy rates are the same, whether it's 4, 5, 6, 7, 8, or 9. So we have a habit of focusing on things we can measure, but we sometimes don't know if they matter. Y hay que también recordar que mucha de esta información viene de los 80s, cuando las tasas de embarazo eran tan bajas que era difícil realmente tener suficientes pacientes para poder hacer comentarios concluyentes del endometrio. A lot of this data is from the 1980s, where pregnancy rates were very different, and the criteria used then is not necessarily what we deal with today. It's very, very different. Nada más como comentario en relación a lo mismo, nuestro grupo publicó hace un par de años transferencias de embriones euploides, evaluando justamente el grosor endometrial y la trilaminaridad
o el patrón homogéneo, y lo que vimos es justo eso, que el grosor no importa, lo que importa es el patrón trilaminar al momento en el que esa paciente se convierte y empieza con progesterona. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer de cómo manejan sus pacientes, cancelaciones, etcétera? Sí, justo quería uno de los beneficios de este artículo es que es la misma paciente la que están siguiendo en una transferencia en fresco y una transferencia de descongelados. Pero si a mí, digo, muy particular punto de vista, si a mí la paciente en el ciclo en fresco me hizo un endometrio de 7, trilaminar, hermoso, y en un ciclo de preparación endometrial no me hace esas mismas características sabiendo que lo puede hacer, yo a lo mejor, la verdad, sí decidiría cancelar el ciclo y buscar otra forma de preparación, un ciclo natural modificado. En población general, igual lo acepto, o sea, trilaminar es mejor, etcétera, no importa tanto el grosor y así. Pero en esta paciente, si ya sabemos que no lo puede hacer, yo sí cancelaba el ciclo y buscaba una forma de obtenerlo, porque la paciente lo puede hacer realmente. ¿Utilizarían todos un criterio diferente a lo que nos comenta el doctor? ¿No? Es lo que estábamos comentando Álvaro y yo. Nosotros sí lo cancelábamos. Definitivo, o sea, no tomaríamos un riesgo pudiendo mejorar las cosas. Sí, parte de lo que se hace el hincapié siempre a los residentes cuando están en enseñanza es que en los seguimientos foliculares de estimulación siempre midan el endometrio, aunque tal vez estén pensando en cancelar, aunque estés en ciclos de pacientes que van a ir a PGTA. Y también yo siempre lo que hago es visualizarlo y les tomo fotos porque eso me ayuda a saber qué es lo que debo de esperar de ese endometrio de esa mujer. Y si en una preparación endometrial no lo está haciendo, yo prefiero cancelarla, replantear, hacer otra histeroscopía, muchas cosas. Pero ya sé que esa mujer debería poder hacer un mejor endometrio, aunque como bien dice este trabajo que van a publicar, teóricamente no debe afectar tanto. Pero nos gusta medir las cosas. ¿Y si fuera un ciclo en fresco? ¿Cambian los criterios en la manera en que ustedes trabajan? No, para mí no. El ciclo fresco sí, tiene que ser igual el criterio. O sea, transfieran a la paciente independientemente de cuál sea la arquitectura en un ciclo en fresco del endometrio. ¿Sí? Bueno, ahora que tenemos la opción de congelar, se plantea esa situación. Pero si nos remontamos a los 90, como cuando empezábamos, aquí está el doctor Félix también, pues ahí no había opción, ahí tenías que hacer lo que tuvieras que hacer. Y los resultados al final, pues no eran malos. Lo que sí teníamos, una gran cantidad de embarazo múltiple, porque ponías 2 o 3 embriones en día 2 o en día 3, pero demostramos que el endometrio era lo suficientemente receptivo para poder avanzar, y no con 1, sino con 2 o 3 sacos. ¿Alguna otra pregunta del público? I have one question that came in online from people watching. They were intrigued by the AI analogy and wanted me to explain if the dynamic model we used in this was an AI prediction of fertility. Interesting question. What the dynamic model did was look at data before, general characteristics of the patient before their transfer, and after. So many cycles after, it looked at those characteristics to make a prediction of how many people in that group would get pregnant. And interestingly, I see my friend in the audience is intrigued by that number is close to what some have said is what is recurrent implantation failure. The number came out to suggest that the computer predicted each woman had about a 92% chance of getting pregnant. That's interesting. So that tells us that not every woman in front of us is going to get pregnant, but we can help 90% of them. So in a sense, it was artificial intelligence predicting the overall fertility of each woman, and we use that to control and make the two groups even. That was a good question. I hope that wasn't too technical. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Algún otro comentario, unas últimas palabras?
Bueno, yo no sé si quieren que les platique más o menos cómo estamos. Nosotros reportamos a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, entonces tenemos el overview de toda Latinoamérica. Entonces, más o menos, digo, sin hacer el abordaje tan elaborado, sino en términos crudos, en Latinoamérica, más o menos para 2020, 188, 200 centros reportaron, más o menos 100,000 ciclos se analizaron. El 60% fueron ciclos de transferencia descongelados y solamente 30-40% fueron en fresco. Cuando se analiza descongelados contra fresco, gana, en términos crudos, en análisis crudos, gana la transferencia en términos de nacido vivo en descongelados, pero cuando se quita, como lo hicieron en el artículo, el factor diagnóstico genético preimplantación, las tasas quedan exactamente igual. Entonces, tenemos los mismos resultados en Latinoamérica. Did you get that comment? They analyzed the data from the Latin American red LATA, and their conclusion, if you remove all the PGTA pregnancies from the data set, there's no difference in fresh versus frozen in Latin America either. But it was a rough estimate. Right. It wasn't this level of sophistication, but it would be actually quite interesting, I think, Dr. Barnhart, to be able to communicate with the red LATA and see if these techniques could be applied, because it would be helpful in Latin America to see if there is, because there may be regional differences. Y lo que sí tenemos estratificado es por edad. O sea, aquí fueron puras de buen pronóstico, pero tenemos estratificado menos de 35, 35 a 40, más de 40, etcétera. Entonces yo creo, y tenemos el data, lo podemos analizar. That's a good summary of what I hope this paper brings to all of us, is that one, it's a snapshot of what happened in the United States, and we didn't see a difference. Two, large data can be used to answer a question. And three, I hope that people do mimic our model and use it to help in other analyses to get closer to the truth as opposed to being swayed because of confounding factors or because of bias. So, yeah. Pues de nuevo les damos las gracias por haber asistido a nuestro Journal Club Global en español. Les agradecemos mucho su atención y su participación. Queremos anunciar que este año en la reunión de la Sociedad Americana de Fertilidad en Nueva Orleans va a haber un precurso en español para la audiencia latinoamericana y hispana, y también vamos a tener roundtables que van a ser solamente en castellano, así es que por favor los invitamos a que vengan a la reunión anual y van a ver ya más actividades en español para el beneficio de todos nosotros y toda Latinoamérica, y los esperamos en Nueva Orleans en octubre. De nuevo, muchísimas gracias por su atención y de nuevo les agradecemos su presencia en este interesante Journal Club. Thank you, Ricardo. Again, I'm Kurt Barnhart, and I'm very pleased as the editor of Fertility and Sterility to have these kind of functions and to branch out. I hope we have many more Spanish-speaking functions, either as a journal club or as the presentations you mentioned. But for now, for those listening online, thank you. Good morning, good evening, or good afternoon, depending where you are in the world. And remember, this will be taped and on the Fertility and Sterility website that you can watch at any time and share and learn from at a later date. Thank you for participating in Fertility and Sterility's Journal Club Global.